Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas, de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven he estado implicada en las causas de los pueblos que luchan por su soberanía, su independencia, su identidad. Porque mi madre me educó así, con la fuerza y la ternura de mi gente, bajo la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Hace algún tiempo tengo algunas preocupaciones que están dando vuelta en mi cabeza. La verdad es que algunas de ellas son realmente preocupantes, porque fíjense que de pronto se puede quemar un libro como el Corán en las puertas del Parlamento sueco. Eso no se veía hacía mucho tiempo, de verdad. Pero además, los ingleses tienen un barco cárcel donde meten a los inmigrantes como si fueran peor que animales. Estamos hablando de sociedades que hablan de supuestas democracias, de derecho de la gente. ¿Dónde están esos derechos? Yo me los pregunto, pero además, fíjense, estamos ante una situación realmente alarmante, porque si ustedes tienen memoria, se darán cuenta que estos mismos pródromos fueron los mismos que ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial. El odio, la xenofobia, todo eso está creciendo de forma incontrolable en esos países del llamado primer mundo o el norte global. ¿No es preocupante? En un mundo que está gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda un camino diferente, una ruta quizás algo indisciplinada, que si usted quiere seguirla semanalmente, puede hacerlo. Sencillamente con Aleida Guevara. Ustedes saben que mi papá es médico de profesión. Sin embargo, hay una anécdota muy simpática del triunfo de la revolución, donde Fidel pregunta, ¿quién es economista? Y dice que mi papá levantó la mano. Y él le pregunta, pero bueno, yo pensaba que tú eras médico. Ah, sí, no, es que yo entendí quién es comunista. Pero de todas maneras fue elegido como el primer presidente de la banca revolucionaria cubana. Papi tenía muchos conocimientos teóricos desde el punto de vista económico, filosófico, había leído mucho desde muy joven. Pero también hace falta la práctica, por supuesto. Las matemáticas son muy importantes en todas las relaciones económicas. ¿Qué hacer? Bueno, hay que estudiar matemáticas, ¿verdad? Él busca a un profesor de nuestra universidad que se llamaba Vilaseca. Lo llama, conversa con él y comienzan a estudiar matemáticas prácticamente todas las noches que papi estaba en Cuba. Hay noches enteras que hasta mi mamá participaba, trabajando, estudiando intensamente. Él pasa después a ser ministro de Industria. Igual, un país eminentemente agrícola, hay que crear clase obrera. Hace falta la industria. Y papi pensaba que aún en la agricultura había que industrializar también para mejorar la vida del campesino, la vida de los trabajadores agrícolas. Pero también hace falta las matemáticas. Así que sigue estudiando matemáticas. Llega un momento en que el profe le dice, mire, comandante, yo no tengo nada más que enseñarle. Y mi papá le dice, ¿usted sabe algo de álgebra lineal? En ese momento empezaba a oírse algo de esto. Y el profe le dice, sí, yo sé algo, pero no para enseñar.
Mi papá les responde, vamos a estudiar juntos. Y así continúan. Estudian juntos hasta que papi se va para el Congo. Durante todo este periodo que es ministro de Industria, se preocupa mucho por el nivel cultural de los trabajadores, porque los técnicos tengan todos los días mayor capacidad de aprendizaje y, por tanto, mayor capacidad de trabajo. Así que crea muchísimas asociaciones, manda a muchos trabajadores nuestros a distintos países del campo socialista para superarse. Es un hombre que crea siempre a su alrededor cosas interesantes. Hace que se desarrolle toda la parte de economía del país, el grupo de contabilidad. Él le da mucha importancia a eso, porque para mi papá era muy importante el control de lo que se producía. Y papi también decía, por supuesto, que la calidad con que se produce algo es el respeto al pueblo. Entonces, en esos años también, antes de partir, él crea la ANIR. La ANIR es la asociación de personas que crean cosas, que inventan algo y que mejoran la producción. Hoy, en la actualidad, él sigue siendo el presidente honorífico de esta asociación. Así lo recuerda siempre mi pueblo. Si yo les hablo del sumergible Titán, seguramente ustedes recordarán la tragedia que ocurrió hace algún tiempo. 5 personas se habían sumergido para tratar de ver el Titanic, los restos del Titanic. Sin embargo, nunca llegaron a flote. Eran 5 personas, 2 de ellos multimillonarios, y habían pagado prácticamente $250,000 para hacer esta aventura. Si les hablo del Adriana, ¿recordarán qué ocurrió? ¿Qué pasó? A lo mejor no, seguramente no. El Adriana era un barco pesquero en malas condiciones, con más de 700 personas a bordo. Y prácticamente no sobrevivieron. Naufragaron en el Mediterráneo. Los únicos sobrevivientes de ese naufragio fueron los hombres que estaban en la parte de arriba del barco. Las mujeres, los niños y las niñas se perdieron en el fondo del Mediterráneo. Pero usted no debe sentirse mal si no recuerda lo que pasó con el Adriana, porque realmente los medios de comunicación no le dieron prácticamente cobertura. Todos se volcaron hacia el Titán. Pero fíjense que fue además en una diferencia de 5 días, apenas 5 días una de otras. Y los medios de comunicación llegaron a poner hasta un cronómetro para saber cuánto oxígeno quedaba en el Titán. Es una cosa morbosa realmente, ¿no? El Adriana tenía más de 700 personas dentro de ella. Eran pakistaníes, de Afganistán, Egipto, Siria, Palestina. Eran emigrantes, no iban de vacaciones. Estas personas no habían pagado una aventura, no, iban buscando la vida para poder respirar, para poder sobrevivir a las guerras, las enfermedades, a los conflictos que hay en sus países. No solo los medios de comunicación se hicieron eco del Titán, no. Muchísimos países se pusieron de a lleno para tratar de rescatarlos. Imagínense que la Guardia de Estados Unidos, la Marina, las Fuerzas Aéreas, buscaron barcos, aviones que iban buscando dónde estaba el sumergible. Canadá y Estados Unidos practicaron completamente la búsqueda. También Francia y Canadá pasaron robots marinos de profundidades para saber dónde estaba el sumergible. Fue algo tremendo, se gastaron millones de dólares en la búsqueda de ellos. Pero mire lo que ocurre. La Guardia Costera de Grecia sí sabía dónde estaba el Adriana. Sí lo sabía. Sin embargo, se demoraron en acudir a su auxilio. Ellos ponen como pretexto que el barco inicialmente no había querido ser ayudado. Dicen eso.
pero la verdad es que si hubieran llegado a tiempo, hubieran podido salvar a muchas más vidas. Los que sobrevivieron lo hicieron por la ayuda de una embarcación privada que llegó a la señal de auxilio y les prestó la solidaridad que necesitaban. No se movilizaron ni aviones, ni barcos, ni robots, ni millones de dólares para salvar la vida de todos estos hombres y mujeres que perecieron. Cuando se trata de migración, los valores de Occidente se van a la deriva. Los europeos tienen realmente muy mala memoria, porque si no, ¿por qué hablo yo español? Este no sería el idioma lógico para mi pueblo. Sin embargo, fuimos conquistados por españoles, otros por franceses, otros por portugueses, en fin, todos los grandes señores de la conquista, incluyendo los ingleses, por supuesto. Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué fueron a buscar nuevas tierras? ¿Qué necesidad tenían? Bueno, tenían hambre, grandes plagas, enfermedades que no podían resolver, mataron a miles, millones de seres humanos en Europa. Salían a buscar aire, salían a buscar alimento, salían de las guerras. Es exactamente lo que está pasando hoy. Esa es la emigración. Por eso es que la gente emigra. No van de vacaciones a Europa, no. Van por necesidad. Por eso hay que refrescar la memoria de los pueblos. Hay que mantener fresca la historia para darnos cuenta de qué ocurre en la humanidad actualmente. Yo puedo entender que la migración es un problema para cualquier país, eso lo logro entender. Pero ¿se resuelve con medidas restrictivas? Lo dudo, realmente lo dudo. Pero fíjense, no solamente es que te impidan llegar, no, es que cuando logras entrar, te tratan como si fueras animales. Una cosa impresionante. Yo fui testigo, por ejemplo, en Bélgica, estamos hablando de Bélgica, cerca del aeropuerto, han hecho un campo prácticamente de concentración. Y no estoy hablando de la inmigración que viene del sur, no. Estoy hablando de la inmigración que viene del este. Esa inmigración allí ha tenido que vivir años como recluida, presa. Y si el gobierno belga después decide que no lo quiere dejar entrar, lo devuelve. No importa el tiempo que haya sufrido esa familia allá adentro, no importa. Simplemente los devuelve. España hace devoluciones sumarias de cientos de migrantes. Italia anunció que fortalecerá el sistema para la expulsión de quienes lleguen de manera irregular. Y el gobierno de Reino Unido, la joya de la corona, ha ido todavía más lejos, con la barcaza Vivi Stockholm, atracada en uno de sus puertos y considerada como una cárcel flotante. La diseñaron para unos 500 hombres que antes de llegar allí podrían haber vivido experiencias traumáticas en el mar. Recuerden que Reino Unido es una isla, por tanto casi todos sus emigrantes llegan por el mar y ahora tendrán que esperar sus solicitudes de asilo
por más de año y medio, precisamente en una embarcación. Algunos testimonios la califican como intolerable y claustrofóbica. Es totalmente como una prisión, dice The Guardian. Europa llega a criminalizar la solidaridad. 24 rescatistas voluntarios están siendo juzgados en Grecia porque supuestamente son traficantes de seres humanos, cuando lo que han intentado hacer es salvar la vida de esos hombres y mujeres que en su mayoría provienen de África subsahariana y Medio Oriente. Europa siempre da justificaciones, que no hay trabajo, que no tienen capacidad, llegan a decir que no hay cama para tanta gente. Pero sin embargo, hay un grave y gran contraste con los emigrantes de Ucrania. Cuando comienza este conflicto entre Rusia y Ucrania, inmediatamente, por supuesto, muchos ucranianos salen de su país. Y déjenme decirles que no importa si tienen un pasaporte que no es válido, no, se resuelve todo enseguida. Es una cosa impresionante. Es más, los Países Bajos, por ejemplo, han dado una ley de urgencia donde dicen que sus municipios tienen que tratar de acoger a 66.000 ucranianos, dándole todas las posibilidades de trabajo, de bienestar, de vida. París, el municipio de París, ha liberado 1.000 millones de euros para agilizar todo este problema con los ucranianos. Y uno se pregunta, si usted ha ido a París y ha visto, por ejemplo, esos lugares donde están los emigrantes haciendo filas enormes para poder legalizar sus papeles y que nunca se termina. Ahora, un ucraniano llega, inmediatamente es atendido. Es más, se dieron cuenta que había muchas personas allí. Bueno, pues pusieron lugares nuevos para atender a los ucranianos. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿son diferentes los seres humanos? Para unos sí, para otros no. Hace 90 años, las imágenes de hogueras en las que se quemaban libros considerados subversivos, mientras cientos de personas realizaban el saludo nazi, se convertían en un oscuro presagio de lo que estaba por acontecer en Europa. Hitler había llegado al poder en enero de 1933. Solo unos meses más tarde, en mayo de ese mismo año, ocurría la quema de libros por parte de los nazis. Más de 25.000 ejemplares de libros no alemanes de autores de la talla de Karl Marx, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, Heinrich Mann, Thomas Mann y Bertolt Brecht ardieron en el fuego en las plazas de más de 30 campus universitarios. Entre los autores cuyos textos fueron incinerados estaban escritores judíos, entre los más famosos del momento, como Franz Werfel, Max Brod y Stefan Zweig. Las hogueras fueron organizadas por los universitarios, luego de una fuerte campaña de la Asociación de Estudiantes Alemanes Nacionalsocialistas, y muchos profesores participaron en ellas. El gobierno nazi presentó el hecho como un gesto improvisado que mostraba el sentir del pueblo alemán. En realidad, se trató de una acción planeada y coordinada por el propio Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen de Hitler, quien también pronunció en Berlín un discurso violento e injurioso contra los autores condenados a la hoguera. Diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. El poeta alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, escribió en una famosa obra de teatro: ahí donde se queman libros, al final también se acaban quemando seres humanos. ¿Vieron ustedes esas imágenes? Realmente son tremendas, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo es posible que haya tanta ignorancia en el mundo? Quemar libros, lo que transmite el conocimiento de generación en generación. ¡Qué barbarie! ¡Qué cosa tan absurda!, ¿no? Y escuchen siempre esa última frase del poeta alemán, muy interesante. Empezaron quemando libros, terminaron quemando
seres humanos. Fíjense, esto fue exactamente lo que ocurrió. ¿Cuántas personas se quemaron literalmente en los campos de concentración alemanes? ¿Cuántas? Pero uno puede pensar que esto ya pasó, ¿no? No es así. Pleno 2023 se quema el Corán en Suecia. ¿Cómo es posible esto? La policía va, actúa, pero después un juez dice que no, que esto es legal, que se tiene que defender los derechos de libertad de los suecos. ¿De verdad? La ignorancia es tremenda, porque déjeme decirle, cuando se queman los libros, se quema también la historia de los pueblos. Piensen en eso. Pero además, qué absurdo. ¿Qué están pensando estas personas? ¿Se quemará de verdad el Corán? ¿Alguna vez podrán quemar el Corán cuando está en el corazón y la mente de millones de seres humanos que lo practican, que lo aman, que lo sienten? No, el Corán no se puede quemar jamás. Todo lo que hemos visto y escuchado a través de este programa ocurre en países con democracias altisonantes. Esas democracias que nos venden como modelo y que nos imponen por la fuerza en algunos momentos. Hay un evidente doblez rasero. Realmente hemos visto a través de este programa cómo las políticas se manipulan, cómo se maneja la información a los seres humanos. Y en este caso, también es muy preocupante que la vieja Europa, por ejemplo, no tome en cuenta las causas de esa inmigración. La primera que tendría que tener en cuenta, de verdad, es que ellos son los responsables, en primer lugar, de esa inmigración. ¿Quiénes son los que han provocado todo el subdesarrollo en nuestros continentes? ¿Quiénes han sacado nuestra riqueza? ¿Quiénes nos han tratado como animales? Nos han pasado de un continente a otro. ¿Quiénes son los responsables entonces de toda esa miseria humana? Pero además, son precisamente esos países los que andan diciendo que es el lugar por donde se vive mejor. Venden su sueño, tanto Estados Unidos como Europa. ¿No es ahí donde se vive mejor? Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que ir a buscar esos lugares. ¿Y quién dice eso? ¿Lo dice usted? ¿Lo digo yo? No, lo dicen ellos. Entonces, tienen que asumir sus responsabilidades también. Los gobiernos europeos en este caso y también el gobierno de Estados Unidos son responsables de las guerras que están ocurriendo en este planeta. Y cuando hay guerra, hay desesperación, hay dolor, hay muerte. Y la gente trata de vivir. Por eso son las emigraciones. ¿Qué les digo yo cuando estoy en Europa? Señores, las políticas restrictivas no pueden frenar una emigración. No puede. Lo único que puede frenar esa emigración es que ustedes sean capaces de hacer proyectos de desarrollo económico y social en esos lugares de donde viene la emigración. Es lo único que podría frenarla. ¿Lo van a hacer? Pero el norte global tiene demasiada práctica en pensar en sí mismo, solo en sí mismo. ¿Sus democracias se han pervertido o siempre lo estuvieron?